Para empezar a hablar de gráficos 2D necesitamos entender los principales temas en los que se basa esta investigación, que son, primeramente, ¿qué son las transformadas lineales? Una transformada lineal es una operación que toma el valor de un vector y la transforma a otro vector en el mismo u otro espacio, respetando dos propiedades fundamentales, que serán los axiomas. Uno es el de aditividad y otro es el de homogeneidad. En gráficos generados por computadora, estas transformadas se representan con matrices aplicadas a vectores de posición, dirección y normales, entre otros. Algunos ejemplos de transformadas lineales específicas son estos: escala, rotación y el corte de figuras en 3D. Asimismo, en gráficos 3D y animación, muchos se hace con matrices 4x4 y vectores en coordenadas homogéneas para combinar traslación, rotación y escala. Las transformadas lineales permiten mover posición y modelos en la escena, así como por ejemplo en un entorno virtual como por ejemplo lo sería Blender. Cambiar de sistema de referencia, o sea una cámara, objeto o un mundo, aplicar animaciones como por ejemplo el interpolo de matrices a lo largo del tiempo, o proyectar desde 3D a 2D, como por ejemplo con una matriz de proyección 2D. Para entender el siguiente punto necesitamos saber qué es un ejinvalor y qué es un ejinvector. Dado una matriz A, un ejinvector es un autovector, es un vector no nulo tal que A del vector es igual a lambda del vector. Asimismo, un ejinvalor o un autovalor lambda es un escalar que se estira al vector v. Traduciéndolo al mexicano, un ejinvector es una dirección que no cambia de dirección bajo la transformación de A, solo se escala por lambda. Dada esta definición, ¿para qué sirven los ejinvalores y ejinvectores en gráficos y animación? Bueno, por mencionar algunos ejemplos sería la compresión y reducción de datos, la cinemática avanzada, física de deformaciones, física y deformaciones, interpolación suave o SLERP y LERP. En la práctica, para calcular este tipo de ejinvalores y ejinvectores se necesitan tipos de librerías específicas en la programación de dichos programas, por ejemplo la GLM, la Engine o la DirectX Math, que curiosamente hacen justo esto de calcular ejinvectores y ejinvalores. En el cálculo de ejinvalores y ejinvectores se puede ocupar los siguientes ejemplos, como este, de rotación, el cual simplemente es una variación de la que ya conocemos como la 2D. Y este, la escala, que justamente es para ajustar el tamaño de lo que vemos en una imagen. Podría decirse que la conexión con la animación es justamente conceptos como por ejemplo la transformada lineal, que justamente sirve para mover, rotar o escalar modelos, la interpolación que sirve para animar suavemente las transformaciones, y el Ligin Análisis, que extrae movimientos principales y teoría de deformaciones, y la descomposición o SVD o QR, que separa la rotación de la escala de la sisilla, que es justamente el corte de la figura. Además sirve para casos específicos, por ejemplo el Blend Shapes. Los ejinvectores ayudan a representar la forma base, y en dinámica de físicas, que entienden los modelos de vibración usando ejinvalores. Mi nombre es Uriel Gómez Cario. Bueno, yo les hablaré de los ejinvalores y ejinvectores en la aplicación del reconocimiento facial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu teléfono reconoce con solo mirarte? ¿O cómo Google organiza millones de páginas web con mostrarte solo las más relevantes? La respuesta está en dos conceptos del álgebra lineal, los ejinvalores y ejinvectores. Estos no son solo números y flechas abstractas, son la clave para entender cómo los sistemas complejos se componen y cómo podemos simplificarlos. Una aplicación en la que todos usamos, que es el reconocimiento facial. Imagina esto, para una computadora tu rostro es solo una gigantesca lista de números, miles de píxeles, pero los ejinvalores y ejinvectores nos permiten ir más allá, nos ayudan a encontrar las caras fantasmas o ejinfases, que son como los rasgos maestros universales de todos los humanos. En los ejinvectores, al aplicar la ecuación de ejinvalores y ejinvectores a la matriz, obtenemos un conjunto de ejinvectores. En este concepto, los ejinvectores son conocidos como ejinfases. Cada ejinfase es una imagen que representa un rasgo facial fundamental o un patrón de variación. No son rostros reales, sino componentes bases, que combinados pueden formar cualquier rostro del conjunto del entrenamiento. El primer ejinfase suele capturar la iluminación o la forma general del rostro. Los siguientes capturan rasgos más específicos como la forma de la nariz, la posición de los ojos, etc. Con los ejinvalores, cada ejinfase tiene un ejinvalor asociado. Este ejinvalor es crucial porque indica la cantidad de varianza o información que ese ejinfase particular captura en el conjunto de datos.
En conclusión, los eigenvalores y eigenvectores transforman el complejo del problema del reconocimiento facial en una operación de búsqueda de patrones y comparación de vectores de baja dimensión. Nos permiten abstraer la esencia de la información visual, revelando los componentes fundamentales que definen una cara, proporcionando un método robusto y eficiente para la identificación y verificación. La siguiente aplicación es para las transformadas lineales, que es con el procesamiento de audio. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sus audífonos cancelan el audio o cómo un ecualizador puede resaltar los bajos sin arruinar la voz de un cantante? Todo esto es gracias a una operación de las matemáticas llamadas transformada lineal. En el mundo del audio, el audio solo es una mezcla caótica de ondas, pero mediante una transformación lineal, específicamente la famosa transformada de Fourier, podemos hacer algo increíble: tomar esta onda y descomponerla en frecuencias individuales. Después está el procesamiento de señales de audio mediante transformadas lineales. En el procesamiento digital, el sonido se representa como un vector X en un espacio de alta dimensionalidad. Cada componente del vector se muestra una amplitud de onda sonora en un instante de tiempo específico. Una señal de un segundo puede ser un vector de más de 444.000 dimensiones. La transformada de Fourier como operador lineal. La aplicación es la transformada de Fourier. Matemáticamente, esta es una transformada lineal que proyecta el audio desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Se basa en una matriz de cambio de base donde las nuevas bases son funciones sensoriales puras. Cumple con la propiedad de la linealidad. Si transformamos la suma de los dos sonidos, el resultado es igual a la suma de sus transformaciones individuales. Una vez que el audio haya sido transformado linealmente al dominio de la frecuencia, podemos realizar operaciones precisas para modificar el tipo de audio, filtrando o ecualizando. Buenas tardes, yo soy Alejandro López Rodríguez. ¿Alguna vez han pensado en qué matemáticas conforman a los videojuegos modernos? Detrás de cada enemigo que te persigue, cada objeto que colisiona, o cada personaje que se mueve, hay conceptos de álgebra lineal que trabajan detrás de ellos. Hoy les diré cómo estos tres conceptos, que son las transformadas lineales, los eigenvalores y los eigenvectores, trabajan y le dan vida a los videojuegos. Empecemos con lo básico. Una transformada lineal es una función matemática que toma un vector y lo transforma en otro vector. Es como meter unas coordenadas en una computadora y que te regrese otras coordenadas. En los videojuegos, estas transformadas lineales se representan en matrices y nos permiten rotar, escalar y mover objetos en un espacio 3D. Ahora, ¿qué son los eigenvectores y los eigenvalores? Un eigenvector es una dirección espacial que llega cuando aplicas una transformada. Solo se estira y se encoge, pero mantiene su dirección. El eigenvalor te dice cuándo se estira. Imagina que empujas una puerta. La puerta rota sus bisagras y esa línea de las bisagras es un eigenvector, la dirección natural del movimiento. Ahora les diré cómo esos conceptos le dan vida a los videojuegos. Por ejemplo, cuando un objeto rota en un videojuego, como un auto volcándose, el motor físico necesita saber alrededor de qué eje rota. Aquí entran los eigenvectores del tensor de inercia. Esos eigenvectores son el valor principal del eje de rotación. Y los eigenvalores te dicen qué tan difícil es rotar este objeto. Un ejemplo es un bate de béisbol, ya que es muy fácil hacerlo rotar en su eje de longitud, pero muy difícil en un eje perpendicular a él. Los eigenvectores calculan directamente esto. También están en los sistemas de masa resorte. Pueden usarse en la ropa, en el cabello o en las banderas ondeándose para que éstas actúen de la manera más natural posible, ya que lo que tratamos de conseguir es un ondeo o una sensación normal. ¿Para qué? Para que la persona se siente cómoda con esto. Los eigenvectores también son el sistema de motor de vibración, las formas naturales que los oscilan. Gracias a esto, algunos videojuegos simulan los modos más importantes, haciendo que una capa, como les había comentado, se ondee de la manera más realista, sin calcular miles de ecuaciones. Ahora les hablaré de cómo estos conceptos van relacionados a la inteligencia artificial en los videojuegos. Cuando varios NPCs están en un mapa enorme y quieren recorrer de un punto a otro, hacerlos un camino individual es muy difícil. Así es que, ¿qué es lo que pasa? El mapa se divide en regiones y estos se usan en eigenvectores. Gracias a esto, revelan qué zonas están naturalmente conectadas. Así es que van creando un camino que estos jugadores pueden seguir o estos personajes no jugables puedan seguir destinados. Un ejemplo también de esto es que un jefe se adapta a tu estilo de combate. ¿Qué es lo que hace? Es posible, sí, pero sin estos conceptos la memoria es un gran problema, ya que siempre va a guardar objetos y va a ser un punto en el que la memoria sea muy grande y el videojuego esté muy pesado para las computadoras modernas. ¿Cuál es la solución? Que se imagina a varios eigenvectores y estos se van haciendo en patrones. Puede ser que sean agresivos, que sean veloces, que sean inteligentes. Así es que se hace más sencillo
clasificarlo en varias dimensiones y ajustar poco a poco la estrategia. Otro ejemplo de eso es cuando un grupo muy grande de personajes no jugables o enemigos te persigue. Pueden ser zombies, pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplares de estos sistemas determinan si el grupo será estable o cohesionado o caótico. Los diseños también aceptan parámetros para que sean más lentos o más rápidos. Un ejemplo